Bueno, este es mi comentario acerca del largo curso de la economía mexicana, en específico del capítulo 12 de Enrique Cárdenas eh, Sánchez. Primero que nada, Enrique Cárdenas Sánchez fue un economista y político mexicano. Fue rector de la Universidad de las Américas de Puebla, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. En 2008 contenió por la candidatura independiente a la gobernatura del estado de Puebla. Tiene más escritos acerca sobre toda la índole económica y distintas como versiones de la historia de México. Ah, Dentro de lo que conlleva al propio capítulo que estudiamos, que es el capítulo 12, que como tal es cambio estructural, crisis y rescate. Empieza con las reformas salinistas. Lo que me llamó más o menos la atención de la cuestión de Salinas es que él es un presidente que empieza con poca legitimidad. O sea, es decir, debido a la forma en la que llega al poder, un tanto cuestionable por la caída del sistema y todas estas cuestiones con el ingeniero Cárdenas, está claro que como que su intención prioritaria es tratar de legitimizarse a sí mismo. Esto no lo hace solo por como, o al menos como yo lo entiendo, no es por una cuestión de querer identificarse a sí mismo como presidente, sino porque es parte de su proyecto que tengan una visión política de él que sea favorable, porque él es parte de este nuevo como séquito de políticos, economistas que van llegando desde el sexenio anterior que tratan de implantar ciertas reformas liberales en México. Dentro de esta como que corriente, él es como el nuevo. Él al tratar de buscar su legitimidad, lo busca más que nada por tratar de establecer una opinión pública que le permita llevar a cabo ciertas reformas, como marcar ciertas condiciones para un cambio estructural. Por esto es que empieza como fuerte, en el sentido de que empieza a tener confrontaciones con distintos personajes de, de los sindicatos de México, como es la Quina, que era parte del Sindicato de Petróleos de México, que prácticamente era hasta ese momento intocable, por decirlo de alguna manera. Durante todo ese tiempo, como que muchos presidentes habían evitado meterse con él por el poder que él representaba en cuanto al corporativismo de los sindicatos. Cabe recalcar que otra cuestión importante dentro del salinismo, por decirlo de alguna manera, son las reformas que lleva a cabo y su condición respecto a Estados Unidos, porque mucho del apoyo que busca es por parte de los estadounidenses, porque busca entablar como que un comercio interno. Este comercio pues es bajo pues, la teoría neoclásica que nos dice que va a generar condiciones de mejoramiento para todos los participantes del libre comercio, ¿no? Entonces, en búsqueda de esto, empieza una renegociación de la deuda, porque anterior a su sexenio menciona la lectura que no había existido un crecimiento como se hubiera esperado. O sea, veníamos de un proceso de desarrollo estabilizador o sustitución de importaciones que había permitido que se establecieran tasas de crecimiento altas respecto a la historia de México, que no hemos vuelto a ver. Entonces Salinas de Gortari buscaba atraer inversión, pero esto no era capaz y no tenía como que ciertos precedentes muy marcados. Eh, Esto parte desde el plan Brady, que es reducir los montos de la deuda, y es con la renegociación de la propia deuda. Pero como que dentro de estas condicionantes para tanto el TLC como la renegociación de la deuda hay ciertos aspectos que son fundamentales, como la independencia del Banco de México, establecer finanzas más bajas y toda esta cuestión de la desestalización de, de distintas empresas, o sea, separar toda la cuestión estatal y el control que este podría tener de la economía y relegarlo al sector privado. Cuestión que fue apoyada no solo dentro del propio gabinete de Salinas o su proyecto, sino era una cuestión que ya estaba como en cierta medida predefinida por el contexto internacional y era cabildeado no solo por parte de los estadounidenses, sino del entorno en cuestión de hechos, por ejemplo, de la caída del muro de Berlín, la perestroika en cuanto a la URSS y todas estas cuestiones como que tenían muy marcado el hecho de que necesitaban cambiar el aparato estatal y reducirlo. Es así que en este sentido, pues es la condicionante que tiene que seguir. Es toda esta cuestión de tratar de establecer un Estado que tuviera un control
ya no de empresas, sino más bien un control sobre sus propias finanzas, separado del Banco de México y que pudiera llevar las riendas de su política fiscal a través del cobro de impuestos y de la utilización de las mismas como en el gasto. Esto siento que está presente hoy en día. Lo vemos respecto hace como unos días que fue aprobado un préstamo por parte de Wall Street, más bien que se colocó deuda por 6,000 millones de dólares, si no mal recuerdo. Y si bien todas las calificadoras nos determinaban como pues inversiones basura o pérdidas, curioso es que en Wall Street hubiera una sobredemanda. Esto no es una cuestión como de marcarlo como cierto orgullo, sino obedece a que México se ha ceñido a las prácticas que son como que bien vistas por esos sectores. Es decir, pues poca participación del Estado en la economía, finanzas sanas, que si bien no están tan marcadas dentro de México por la adquisición de deuda en los sexenios pasados, sí se ve a México como un buen pagador al que resulta conveniente eh, cederle deuda y cederle recursos. Eh, como en su momento siento yo, o al menos es la perspectiva que me da, fueron los precedentes que fueron sentados desde ese momento, con la liberalización de los mercados, la entrada de nuevos capitales, el acercamiento hacia Estados Unidos, todas estas cuestiones que son bien vistas por el contexto internacional y que permiten la llegada de nuevos capitales. Cuestión que, pues desde la lógica simple pensaríamos que permitiría un avance de la economía, porque la teoría neoclásica nos dice que una llegada de capitales propiciaría el desarrollo económico y el crecimiento, ¿no? Cuestión que vemos que no se ve presente dentro del propio sexenio de Salinas de Gortari. Dentro de la lectura menciona una cuestión que es si no mal recuerdo, la enfermedad holandesa, que hace referencia a cómo falló esta teoría, por decirlo de alguna manera, porque si bien estaban llegando capitales, esto generó más que un crecimiento de la propia economía interna, un desplazamiento por parte de los productos que eran producidos y no podían ser comercializados en el sector exterior. Entonces hubo como una disparidad entre los productos que llegaban del exterior y los que se producían internamente y que no podían ser vendidos en exterior. Había como un choque entre los precios. Entonces, al tener tantos recursos, pues se vuelve como poco conveniente producirlos aquí en México por los costos de importación y entonces empieza a importar todo. Se relega no solo cuestiones de consumo básico, sino se empieza a hacer más fácil, por ejemplo, la compra de granos o de distintos, como el maíz, que hoy en día lo importamos de Estados Unidos. Eh, Todo esto producto de la estrategia de Salinas de Gortari. Todo este ámbito de cómo se muestra el mundo, de la perspectiva de cómo te estás viendo y qué tantos recursos puedes acceder por parte de esto. Eh, Estas reformas que fueron llevando a cabo pues son la liberalización comercial, que está totalmente cooptada por el Tratado de Libre Comercio y la relación con Estados Unidos y Canadá, quien en un principio no se mostraba como tan permisivo a la entrada de México al tratado que ya tenía con Canadá, pero eventualmente lo vio como un aspecto positivo. También encontramos que se encuentra la liberación de los mercados y la inversión extranjera. Este punto es importante porque es como tal el que propició en cierta medida la sobrevaluación de la moneda con la llegada de los capitales y la cada vez más apertura de ciertas empresas que eran estatales al punto en donde llega el momento en el que tienen cierta participación extranjera que en su mayoría se planteaba que fuera de participación mexicana, pero vemos que en la realidad tenían cierto porcentaje por la forma en la que eran subastados. Cabe señalar que este dinero que fue llegando por parte de la subestación de las empresas mexicanas, o sea, pertenecientes al Estado, fue a parar a dos cuestiones muy importantes. Una era el pago de la deuda, porque otra vez necesitábamos, es curioso porque vamos a pagar la deuda para que nos puedan prestar más. Y otra cuestión era solidaridad, que era como toda esta cuestión política que tenía Salinas de Gortari porque incluso en algunos de los documentales que se adjuntaron como parte de esta lectura, mencionan que, o hacen como hincapié en que probablemente Salinas de Gortari buscaba una reelección. Y es por eso que tenía tanta cercanía al pueblo, en el sentido de los apoyos de transferencias directas, más no era como que su prioridad. De hecho, eso es lo que marca, por ejemplo, un rompimiento con este Colosio, en el momento en el que él empieza como, no sé si decir criticar, pero sí hacer hincapié
en que Chiapas ya no soporta la pobreza, en que distintos estados de la República ya no soportan esta condición. Y es importante porque algunos encuentran el debacle en el momento en el que el Ejército de Zapatista de Liberación Nacional se alza en armas, porque ya no es como esta visión de un Salinas de Gortari fuerte que mantiene al Estado unido, que logró ciertas reformas muy importantes, la de la banca, las distintas privatizaciones, sino que ya vemos un Estado, más bien un Salinas débil, un Salinas que ya no puede controlar la economía como lo hacía en un momento inicial y que ya depende cada vez más de la política, ya no es aquel que nos salvará, por decirlo de alguna manera, o la perspectiva que muchos tenían. Eh, Perspectiva que se logró gracias a las reformas que implementó, tanto en el sector de la deuda, de la banca, el acercamiento de nuevo a la iglesia, son cuestiones que están como que muy marcadas dentro de su gobierno. Mencionan una reforma electoral que propició que pues cerca de acercarnos más a la democracia nos alejaba de ella, porque permitía como que decisiones por detrás para la elección de las elecciones intermedias. Cuestión que fue debilitando la propia democracia. En uno de los documentales se me hizo curioso, por ejemplo, que se encontraba la participación de Andrés Manuel López Obrador y de el presidente Fox, cómo ellos están dentro de la política mexicana y cómo van construyendo a su vez el contexto actual de México. Cómo desde Salinas de Gortari empezamos a ver estos personajes que cada vez son más recurrentes dentro de la propia política. Y cómo se fue constituyendo y la debacle del mismo con la crisis del 94 y la sobrevaluación del peso, los distintos tesobonos, por ejemplo, que trataban de reactivar ciertas partes del funcionamiento del Estado, pero que no tenían mucho valor, y distintas cuestiones que fueron generando una debacle en el Estado mexicano y que fue permitiendo la caída del propio Salinas de Gortari hasta el punto en el que es más recordado hoy en día no como el gran reformador que se quiso ver a sí mismo, sino como aquel que destruyó, pues más bien que implementó el FOBAPROA, que sentó las bases para muchos cambios que fueron negativos para el país, que se deshizo de muchos programas, porque si bien hubo un incremento del valor de la moneda, una sobrevaluación, no era distributivo porque no era como para el grueso de la población, sino que hubo concentración de la riqueza en ciertos sectores que se vieron más favorecidos por esta cuestión de la sobrevaluación y otros sectores pues se vieron totalmente reducidos porque no encontraban empleo, no encontraban dónde emplearse por la competitividad que México no tenía respecto a Canadá y Estados Unidos. Entonces sus productos no podían competir con los de ellos, solo generó pérdida de empleo. Sí hubo un incremento de capitales y, por ejemplo, un incremento del valor de la moneda y los salarios reales, pero no era distributivo para toda la sociedad, lo cual provocó, por ejemplo, pudo haber provocado o se presentó, por ejemplo, una caída en la demanda o más bien un incremento en la demanda, pero de bienes extranjeros. Ese es mi comentario.